Bueno, os comento, os voy a hablar de la naturaleza lunar y solar de la mujer y luego a continuación os vamos a hablar un poco de cómo vamos a trabajar con la espiral de arquetipos. Pues solo quería empezar comentándoos que partimos de la base de que hay una programación en nosotros y en nosotras, en todos, porque vivimos en un paradigma, vivimos en una cultura concreta. Un paradigma es un sistema de creencias que nos inoculan inconscientemente desde pequeños. Entonces, esos sistemas de creencias son los pilares para que nosotros entendamos no solo la existencia, sino nuestra propia existencia, quiénes somos. Es un filtro limitado. Por ejemplo, si a ti de pequeño te dicen que solo existen 3 colores para pintar, pues vas a pintar tu casa y todo con esos 3 colores porque te han dicho que no hay más y crees que no hay más. Entonces tú entiendes la existencia y tu existencia, quién eres en base a eso que te han dicho. Así, explicado muy someramente, se va limitando nuestra percepción, se va limitando nuestra propia frecuencia, porque somos vibración y frecuencia y somos conciencia. De esta manera vamos cediendo poco a poco nuestro poder personal. Vamos dejando de creer en nosotras mismas, olvidando que somos creadoras, vamos olvidando que somos nuestra propia maestra, es decir, en definitiva, que perdemos la autorreferencia. Y eso genera una gran codependencia y una sensación de sometimiento. Es como que hay una delegación y una falta de responsabilidad en la vida de cada una. Nos sentimos más pobres, más débiles, a veces el miedo nos atenaza y en definitiva nos desconectamos de quienes somos, nos desconectamos de nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, la naturaleza solar y lunar de la mujer en sí sintetiza la propuesta de la espiral de arquetipos que estamos compartiendo. Porque la espiral de arquetipos es un mapa alquímico que te guía al autodescubrimiento y a la transformación. ¿En quién? En ti misma. De forma que vayamos integrando esa comunión interior entre todas nuestras partes que han estado de alguna manera desmembradas, nuestra psique, nuestra alma ha estado fracturada, y recuperemos la soberanía personal. Os quiero compartir lo que sería el mapa. Este mapa lo que son las 8 direcciones que tienen que ver con nuestra naturaleza solar y lunar, porque está marcado por actividades solares y también por las lunares. Y entonces cada una de esos hitos, 8, que hay en la rueda del año, nosotros lo llamamos espiral porque cada vez que transcurres por una de esas direcciones, no vives exactamente lo mismo, se ha producido un salto, con lo cual sería una espiral. Entonces, de lo que se trata, aquí tenemos el mapa que vamos a ir recorriendo, la espiral que vamos a ir recorriendo, que tiene que ver con la naturaleza solar y lunar. ¿Por qué? Porque cada uno de esos 8 arquetipos tienen que ver con un momento vital de nuestro desarrollo humano, del viaje de la vida, desde que nacemos hasta la muerte, hasta la transformación, y también tiene que ver con las fases de la luna. Es decir, empezaríamos desde arriba por la luna nueva, el norte, la dirección norte, y iría en su fase creciente hasta la luna llena en el sur y luego en su fase decreciente. Y luego también tiene que ver con las estaciones solares. En el invierno es cuando el sol muere y vuelve a nacer, para llegar a su plenitud en la dirección sur, en el verano, y comenzar su decadencia. Entonces, por eso, esto está profundamente intrincado y relacionado con nuestra naturaleza lunar y solar. Este es el mapa y lo que vamos a hacer es, como decían los antiguos alquimistas, que eran los que transformaban el plomo en oro. Ellos decían solve et coagula, que significa separa para reconocer cada parte, para purificar cada parte, disuelve y otra vez junta, coagula esas piezas, que sería esa comunión entre nuestra luz y nuestra sombra, entre nuestra parte solar y nuestra parte lunar. ¿Cómo hacemos esto? Pues yendo a través de cada una de esas direcciones para ir transformando cada una de esas partes. Primero se hace un reconocimiento profundo de cada una de ellas, se mira, se entra en la sombra, en lo que está oculto, y luego a partir de ahí el sol se mete en la sombra para poder proyectar eso afuera. De esta forma, todo lo que creemos en nuestra vida, todo lo que proyectemos afuera y que pongamos al servicio de la vida va a ser mucho más puro, va a ser mucho más nosotras. No vamos a crear en función de las programaciones que nos han impuesto, sino de lo que verdaderamente hay en nuestra esencia, que es única para cada una de nosotras, y hay en nuestro corazón. Entonces, el femenino y el masculino, cuando hablamos de femenino y masculino, no es exactamente lo mismo que hablar de hombre y mujer. Es mucho más. Sabemos que el yin y el yang, la energía masculina y femenina, esas dos polaridades, que son frecuencias,
y son energías a integrar, están en todos y en todo. Y en nosotras como mujeres también están. Pero ¿qué pasa? Que se expresa de manera diferente en hombres y en mujeres. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque estamos configuradas de manera diferente. Tanto nuestra forma física como biológicamente como hormonalmente. Esto, lejos de ser algo negativo, ni hacernos peores o mejores, lo que hacen es complementarnos completamente. Y también cuando desarrollamos nuestra parte solar como mujeres, nuestra parte yang, nos hace llegar también a una ambivalencia, y a ellos también. Para eso es muy importante que nosotras retomemos nuestra parte lunar femenina. Por ejemplo, ahora la ideología de género y todo esto que está sucediendo, en parte es buena, pero en parte también proyecta mucho trauma de separación entre el masculino y el femenino, porque no hemos integrado la sombra, no hemos integrado nuestras partes. La que ha integrado la sombra y la ciclicidad lunar es la que puede encarnar esa mujer solar plena. Es decir, para representar o encarnar plenamente el aspecto femenino solar, antes hay que ser mujer lunar. Y eso significa integrar la sombra, integrar los ciclos y redescubrir el poder creativo de nuestro útero. Esto no tiene nada que ver con reivindicaciones femeninas, que tengamos úteros, somos mejores, no. Simplemente tenemos útero. Las mujeres que no tienen útero, por el motivo que sea, no pasa nada porque ha estado ahí el útero y hay una matriz energética. Incluso en los hombres, en cierto modo, también hay una función energética ahí en esa zona. Entonces, es importante despertarlo porque, como dicen las medicinas ancestrales, la medicina china, la ayurveda, la medicina también antigua que tenemos, ¿no? La medicina natural, los órganos físicos no solo tienen una función física, biológica, también tienen una función energética. La conciencia y la mente no está en la cabeza, está en todo el cuerpo. Entonces, esa sabiduría, esas memorias, esas funciones energéticas, emocionales y de todo tipo están en nuestros órganos. Y ese poder creativo y transmutador en las mujeres, en todas, está en el útero, por ejemplo. Entonces, antes de exigir que despierte el hombre, que despierte el vecino, que despierte mi madre, me parece que es el momento de responsabilizarse y despertar nosotras mismas, ¿no? Os iba a poner la imagen del yin y el yang, pero bueno, es para que veáis que la parte solar de la rueda, que es toda la parte derecha, ¿no? Esa parte solar tiene que ver con la parte yang del yin que somos las mujeres. Y el resto de los arquetipos tiene que ver con esa parte yin, que también tiene su parte yang, porque es esa conciencia y ese sol entrando en la sombra para recuperar todo ese poder. De cualquier manera, la sombra, que son todos esos aspectos inconscientes que nos predeterminan, ahí hay un gran poder que rescatar, porque es todo lo que nos dijeron que no podíamos ser, que no estaba bien, que no era posible, y cada día la ciencia y todo, y lo que pasa si nos asomamos a la ventana, es más increíble. Y estamos siendo capaces de hacer cosas que nos dijeran que no éramos capaces de hacer. Entonces, es súper importante hacer esta función alquímica, este trabajo alquímico de solve y coagula. Solve, desintégrate, como decía, entra en tu interior, en el yin, en el femenino, en el útero cósmico, donde podemos transformar, donde en esa oscuridad se da la fecundación, la semilla, la introspección, y luego vuelve a integrarte. Porque cada vez que hagas eso vas a brillar más, y la parte yang, solar, masculina, de todas nosotras, que da estructura, que proyecta hacia afuera, que nos da fuerza, que nos da impulso, que nos da foco, que nos da dirección, pues va a ser mucho más brillante y mucho más genuina. Entonces, como hemos manifestado hasta ahora desde un estado de separación, vamos a hacer la dinámica de volver a integrarnos para realmente poder individualizarnos y poder dar al mundo y brillar en el mundo como somos nosotras, no como hemos imitado a nuestra madre, a nuestros antepasados, lo que quería nuestro padre, lo que el vecino le pareció que estaba bien, en fin, lo que a nuestro novio le gustaba de nosotras. Es decir, hacer todo ese trabajo. Para eso hay dos claves fundamentales. Hay muchas claves, pero bueno, resumiendo, una clave es la reconciliación con la madre. Pero simplemente avanzar que la reconciliación con la madre es importante porque es la reconciliación con el cuerpo físico, lo primero, es la reconciliación con el pasado, porque nuestra madre es el vínculo con nuestras ancestras y es todo nuestro mundo emocional, intuitivo y afectivo. Una vez que te reconcilias de eso, puedes seguir tu camino. Entonces es muy importante ver la oscuridad de mamá y la luz de mamá. Aceptar ambas, no querer cambiarla, honrarlo y después de eso diferenciarnos de eso, ser nosotras mismas, ser adultas. Esto ahí queda dicho, pero claro, esto es trabajo de toda una vida, obviamente. De hecho, las constelaciones familiares
parte del grueso del trabajo de las constelaciones familiares van encaminadas a eso. Ahora estamos en un momento de gran transformación como humanidad. Estamos viendo que toda la estructura mental exterior de alguna manera se está resquebrajando. Toda esa vorágine de vida lineal, de consumo inconsciente, de llevar máscaras, de relacionarnos en el mundo social de una determinada manera, de compulsividad, realmente es porque hemos llevado el peso de ser héroes y heroínas solares, pero no solares y lunares, con la sombra integrada. Vamos a hacer todo ese trabajo y también darnos cuenta de que una de las cosas que suceden cuando nos vamos adentrando en la sombra, que tiene mucho que ver con la guerrera, con el arquetipo de la guerrera, es que vemos que hay enojo. O sea, hay dos emociones fundamentales cuando empezamos a ahondar en nosotras, que luego se matizan en un rango de emociones inmenso, ¿no? Pero a grosso modo son tristeza y enojo. Es decir, el enojo suele encubrir mucha tristeza. Entonces hay que ser conscientes y tomarnos nuestro tiempo. Cuando no nos lo tomamos, la vida se encarga de que nos lo tomemos. Es decir, es un poco la lectura también del momento en el que estamos. No nos damos tiempo para mirar adentro, para rescatar todo ese femenino. Entonces la vida te pone en una tesitura que no te deja más que tiempo contigo para que tengas que mirar adentro y enfrentarte a emociones, porque detrás del enojo, de la tristeza y el miedo, pues vienen todos los miedos añadidos, ¿no? Del trabajo, la salud, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes y conectar con el sentir, porque muchas veces no habilitamos el sentir, no habilitamos en el enojo ni la tristeza, vamos en piloto automático todo el tiempo. Se trata, cuando hagamos este recorrido por la espiral de arquetipos, de ser amorosa, de habilitar la paciencia, de salir de nuestro masculino distorsionado para rescatar ese verdadero femenino y reconfigurarnos de alguna manera. Para acabar, quiero hablaros también de algo que tiene mucho que ver con la guerrera, que es el arquetipo que transitamos este mes desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano, pero el concepto que os quiero transmitir es el de virginidad energética, porque tiene mucho que ver también con todo lo que os acabo de hablar, de entrar en la sombra, purificar la sombra para manifestar a la mujer solar. Virginidad energética no tiene nada que ver con haber tenido o no relaciones sexuales. O sea, la virginidad energética tiene que ver con la unión sagrada interior. Entonces no tiene que ver, como os decía, con tener o no relaciones sexuales, puesto que hay muchas mujeres que de alguna manera han sido inducidas o hay una programación ahí, ¿no? Y cierta obsesión con seducir a los varones como prueba de su propia importancia, su propio valor como mujeres, y tal vez no hayan tenido el acto sexual, ¿no? Sin embargo no son vírgenes. Sin embargo, había antiguas sacerdotisas que compartían su sexualidad con su amante libremente y permanecían íntegras y en su centro, es decir, seguían conservando su virginidad energética, su plenitud y todo el poder de su útero. Y esto psicológicamente de lo que nos habla es de la capacidad de volver a nosotras mismas. Esa virginidad energética nos está hablando de la capacidad de permanecer íntegra, de volver a nuestro centro, de no perdernos en el otro, aunque seamos capaces de entregar al otro, de nutrir al otro, pero desde nuestro centro, sin desgastarnos, sintiéndonos completas. Entonces, psicológicamente tiene mucho que ver con eso, con no perderse, con seguir en tu eje y teniendo claro quién eres y quién quieres ser, ¿no? Sobre todo. Desde ahí podemos transmitirle al hombre esa parte. Si no la tenemos nosotros es muy difícil. En las mujeres, esa frecuencia, como os decía, tiene mucho que ver con el útero. Entonces, recuperar la inocencia, llegar a volver a restaurar esa virginidad del útero, ¿no? Ese poder y a encarnar esa mujer solar, supone volvernos a crear nosotras mismas, integrar todas las facetas de lo que somos y crearnos en base a nuevos pensamientos, a nuevos conceptos de la vida, a nuevos conceptos de nosotras mismas, no lo que te han contado que tiene que ser una mujer o lo que espera tu familia que tiene que ser una mujer. Y elaborar esa nueva versión de nosotras de una manera inteligente, no una recibida dócilmente desde afuera. Entonces, si descreemos de nuestra pequeñez y de lo que nos han convencido y de nuestra falta de poder, lo vamos a lograr seguro. Y nada, que muchísimas gracias por estar hoy aquí, otra vez.